En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 14 después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy este relato que es contundente. Nadie puede servir a dos señores. O despreciará uno y estimará al otro, o al revés, pero los dos a la vez no puede ser. Y Dios o las riquezas. Y no es que las riquezas sean el contrapeso único en contra de Dios, sino que es lo más corriente. Porque las grandes miserias, las grandes guerras, viene de ese apego a las riquezas. La avaricia. Todas las grandes fortunas, pensaba San Juan Crisóstomo, tienen un gran pecado. Y lo tienen hoy. Pero vemos que la avaricia quizás no sea tan significativa en el pobre, porque puede haber pobres avaros o codiciosos, pero no hace mella en la sociedad. Pero la avaricia en el potente sí hace daño. Porque toda la tan cacareada injusticia social, por donde se la mire, tiene por pecado el pecado capital de la avaricia. La avaricia, que es ese apego a atesorar, y que lo traducimos como el tacaño. Pero su pecado está en que el deleite está en la posesión del atesoramiento de esa riqueza como garantía de su cosmología religiosa falsa, idólatra, porque no tiene fe en el verdadero Dios. Por eso reprocha a nuestro Señor: hombres de poca fe. Entonces, esa avaricia, que es la de los judíos, hay que decirlo, y de los grandes y potentes comerciantes, sean judíos o turcos o lo que fueran. Todo gran empresario vulnera la justicia por la avaricia. Y eso le llena el corazón y lo hace tacaño e insensible. Es terrible, pero es así. Pero no es el único problema la riqueza. Pero vemos cómo la riqueza mal distribuida en contra de la justicia proporciona todos estos desastres. Aunque hay otras cosas más importantes que el comer, el vestirse y el beber. Por eso nuestro Señor, en definitiva, pone el ejemplo de los lirios del campo, de los pájaros,
que viven despreocupadamente, y no porque no tengan necesidad. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad, pero no tener esa angurria, en definitiva la solicitud terrena. Y todos la podemos tener, ricos o pobres. Solicitud terrena, apego a lo que me da de riqueza, lo que me dan en esta tierra las riquezas. Y vivo deslumbrado por ellas. Y hago de ellas la idolatría de mi corazón, de una religiosidad desviada. Hay todo un factor también psicológico, porque ya lo decía el padre Castellani, la angustia primordial, esa ansiedad del hombre ante su indigencia, ante su flaqueza, ante su mortalidad, o como le querramos llamar, pero esa angustia existencial, que hay ese sentimiento religioso de nuestra contingencia, seres efímeros, que eso quiere decir contingente, no posibles, sino efímeros. Que no perduran en el ser. Pero hay un instinto religioso del ser siempre. Y ese instinto del ser siempre viene del alma inmortal. Esto no lo aclara mucho el padre Castellani, si bien me acuerdo. Pero hay que decirlo. O por lo menos ponerlo blanco sobre negro. Ese instinto de ser siempre es un instinto no corporal, material, sino espiritual. Porque hay instintos del alma. Y no puramente los instintos que tenemos como los gatos o los perros. O de todo ser que tiene el instinto de ser, o de reproducirse, de aumentar. También hay el instinto de ser más. Y ya eso no es un instinto animal, por decirlo así, sino intelectual, espiritual. Y el otro y último gran instinto de los 7 que enumera el padre Castellani, desde el ser al ser más, y así ser mejor, y el ser por siempre. Ese instinto de religiosidad, que no es la religión, cuidado, pero es la base, como la materia en el hombre de lo de que después va a ser la religión. Y esa religiosidad se puede marchitar, porque los instintos en el hombre están articulados, no están definidos. Y por eso el instinto sexual invertido da la homosexualidad. Para explicarlo un poquito, por una desviación en su educación. Y así todas las perversiones, que hoy en día, dicho sea de paso, son los derechos del hombre. Gay.
o geiso o geisa. Allá ellos. Pero esa es la textura psicológica. Pero es que ni los psicólogos de hoy saben de qué están hablando los imbéciles. Pues esas perversiones instintivas que llegan al degeneramiento total son el derecho de la panacea democrática del hombre libre y soberano imbécil. Porque lo repito, el pueblo no es soberano. Soberano solamente Dios. ¿Ok? ¿Entendemos? Bueno, democracia herética, la soberanía del pueblo, que ningún obispo la condenó. Y hasta Pío XII se dejó también seducir estúpidamente. Las cosas como son. Es que las cosas no vienen así. Pero bueno, ese instinto entonces de ser más, de ser mejor, de ser más grande y de ser para siempre, es el mismo ser, pero en su despliegue, que en el hombre llega al querer ser siempre y está el instinto religioso. Pero ese instinto se puede averiar, y por eso dice el padre Castellani, que ese sentimiento de indigencia primordial, si no cristaliza en la religiosidad, cristaliza o en una inquietud demoníaca, que es la peor, o en una intermedia, que es la solicitud terrena. Yo tengo hambre, fiebre de un Dios que idolatro en la riqueza. Entonces yo tengo que poseer, no a Dios, sino la riqueza, y atesorarlo en mi corazón. Avaricia. Y su hija es justamente esa, la solicitud terrena. Y si no es solicitud terrena y no cuaja en la buena religiosidad, termina en inquietud demoníaca, como le pasa al pueblo elegido en la élite financiera que lo dirige. Un Rothschild y Rockefeller, para dar dos capitostes, ya tienen esa inquietud demoníaca. No es solamente la avaricia y la solicitud terrena, es esa angustia demoníaca que los carcome. Y eso ya es peor de explicarlo y de entenderlo, porque hay que ser medio demonio o poseído del demonio para llegar a tener una imagen de eso. Así que es mejor ni tenerla. Entonces nuestro Señor nos está diciendo claro, ojo con la solicitud terrena. No cambies al Dios verdadero. Y esa sed del alma que cristaliza en la religiosidad del buen instinto que quiere permanecer en el ser, porque su alma es inmortal. Pero entonces hay que buscar al verdadero Dios, el reino de Dios y su justicia, y no cualquier Dios, sino el reino de Dios, del cual la iglesia es una incoacción en este mundo, ojo. Y una incoacción que se planifica en el milenio, ojo. Y que se
llega a su culmen en el cielo. Por eso hay que tener cuidado con las asimilaciones reductivas de la realidad sobrenatural de la Iglesia. Entonces, por eso hay que tener ordenado los afectos, los sentimientos y los instintos. Y entonces el alma inmortal tiene que buscar a Dios. Por eso cuando hay un ateo, yo no les tiraría por la cara ni los mandamientos, ni el pecado, ni a Dios. Le digo, oye chico, mira ¿tú eres inteligente o eres bruto? Parece que eres inteligente, ¿no? Porque no relinchas como una yegua. Bueno, ni aullas como un gato. Esa alma intelectual que comprende de modo espiritual y es la prueba tomista, metafísica, de la inmortalidad del alma por el conocimiento inmaterial que no depende de la materia, aunque sea a través de la materia, que hay que saber distinguir. Para eso sirve la filosofía. Entonces, el alma es inmortal. Y si el alma es inmortal, ¿qué va a pasar? Ahí viene la trascendencia de la vida futura. Ahí viene la trascendencia del más allá. ¿Qué hay? Y bueno, ahí la religión me lo dice. Dios, creador, omnipotente. Y por eso dice el padre Castellani, revisándolo, que bien se ve que me quedó en el subconsciente o me lo inventé, pero después veo que él lo dice, entonces de ahí fue que quizás me quedó, que la raíz de la religión y de la fe está en el alma inmortal, porque sin alma inmortal, creo que lo dije hace 2 o 3 domingos, la misma fe no sirve de nada, porque yo tengo la fe mientras viva. Voy a misa mientras vivo, me porto bien mientras vivo, soy virtuoso mientras vivo, me muero y se acabó. ¿De qué te sirvió? Lo mismo que vivió el otro degenerado o el otro que le importaba un rábano. Todo termina como los animales, las vacas, los perros y las ratas. No puede ser. Entonces es fundamental hacer hincapié en la inmortalidad del alma cuando querramos convencer a alguien. Y si la persona reconoce que tiene alma inmortal, a ver qué hace él con esa perlita inmortal que tiene. Que ya la cosa cambia. Entonces eso hace que nos dispongamos a la fe, a la revelación. Y por eso entonces el católico sabe qué es lo que hay. Pero la ciencia moderna se erige en la idolatría del mundo moderno democrático, evolucionista. Millones de años de tu abuela chimpancé. Porque cojamos a Adán 5 minutos con el científico del que sea, después de creado, y le va a decir, tú chico tienes 30 años. No, a mí me acabó de hacer papá Dios hace 5 minutos. Porque la ciencia natural, ni física, ni química, ni biológica, ni matemática, puede abordar, escudriñar el origen del ser. Ni ningún origen del ser, sea espiritual, material o lo que fuera.
ni el ser vivo, ni el ser del hombre, ni el ser del universo, porque eso es del orden de la causalidad divina trascendental, que no está en el orden de la ciencia natural, sino de la metafísica. Y por eso cuando digo que la gran mayoría de los físicos, matemáticos de hoy en día, que son filósofos atrofiados, no es porque quiera yo degradar la física o la química o la ciencia, sino que ellos se postulan dentro de una ciencia buscando una respuesta de la causalidad trascendental de Dios, que no la conocen o la reconocen filosóficamente hablando, y la buscan a través de su ciencia mediocre en ese orden, porque no es del orden natural corriente, sino del orden de las causas últimas, que es lo que da la filosofía. Y esa soberbia intelectual de la ciencia moderna hay que aplastarla, pero no se aplasta porque no hay sacerdotes con estructura adecuada para poderle decir: cuidado, hombres de ciencia, no busquen el origen ni el principio de la materia ni del cosmos, porque eso no es objeto de ustedes, eso es objeto de la filosofía. Y por eso se ponen a inventar ciencia ficción, los millones del año del universo, cómo se construyó el universo. Eso jamás lo puede responder la física, la química, la biología, ni lo que fuera. Porque lo vuelvo y lo repito, es el orden del origen de las cosas y del universo. Está en relación a la causalidad trascendental divina y no a la causalidad predicamental del reproducirse, si fue primero el huevo o la gallina. A ver si nos entendemos. Entonces, todos estos físicos, matemáticos, que quieren explicarse el origen del mundo, están endiosando la ciencia, porque no es de su competencia física. Eso es de competencia filosófica. Y de la buena filosofía, no de la mala. Porque hasta en eso hay que saber hilar. Pero si un físico se cree que tiene que averiguar el origen del cosmos, eso no lo puede hacer. Porque ya lo vuelvo y lo repito, eso es de cuestión de últimas y primeras causas, y no de las causas físicas, químicas o biológicas, que son más particulares, más restringidas, como el mismo origen de la vida. No lo puede descubrir la biología, ni el alma, como quiere el bruto de Ginás, muy inteligente, buscar con qué piensa el hombre, con el cerebro, pues animal. El hombre no piensa con el cerebro, piensa con el alma, a través del cerebro, que reúne, sintetiza los datos sensibles que ve del cosmos visible. Pero tiene que trascender a eso sensorial, táctil y visual para formar el concepto mental que le dice la esencia de la cosa. Entonces hay una soberbia intelectual grandísima, y se erigen en los de la panacea, y esto le conviene al judaísmo, que subvenciona todos los grandes laboratorios de aceleración de átomos y de lo que sea,
porque así también se les abre el compás para meterle basura, ciencia ficción a la gente con estatus de físicos nucleares, cuánticos y lo que fuera. Y como no hay calidad en la iglesia para poder poner las cosas en su puesto, claro, estos físicos hacen de las suyas. Por eso yo me le mido a cualquier físico, por muy premio Nobel que sea. Porque él está en el segundo grado de abstracción. Yo como filósofo metafísico estoy en el mal llamado tercer grado, que es la separación metafísica de distinguir lo que realmente es distinto. Y esa distinción esencial entre lo que es la esencia y el ser de una cosa que solamente en Dios se identifican en la plenitud de ser, que es su propia esencia, y mientras tanto todo lo demás somos seres por participación. Y necesitamos de la causalidad trascendental divina. Pero a eso los malos filósofos han negado la causalidad, porque tienen un concepto de causalidad muy horizontal o predicamental que no puede concluir. Porque se va en la reproducción o en la evolución. Pero ¿quién hizo lo primero? Ahí viene el problema. Entonces tengo que llegar a una causalidad trascendente que es Dios. Y no solamente si fue primero el huevo o la gallina. Pues bien, entonces, por eso tenemos a Adán, que fue creado sin papá ni mamá. Así de claro. Todos tenemos papá y mamá. Adán no tuvo ni papá ni mamá. Y eso no lo puede explicar nadie. Sino el concepto de creación. Y ya está. Entonces vemos cuán densa es la cosa. Entonces también los que no caen por avaricia y solicitud terrena, si tienen esa solicitud mala vida de una religiosidad atea que quiere erigirse en definitiva en Dios. ¿Quién hizo el cosmos? Entonces es aberrante que un físico verdadero no llegue a Dios. Es aberrante. Y la humanidad cae en esos errores, lamentablemente. Y la iglesia, ¿dónde está? Brilla por su supina ignorancia y ausencia, porque sirve para todo, menos para ser la cátedra de la verdad. Y ya lo dijo San Pío X, cuando el imperio de la verdad deje de ser mantenido por la iglesia, estará pronto a venir el anticristo. Así que lo vemos. Por eso no queda otra solución que la apocalíptica. Nos guste o no nos guste, porque este desmadre ya no lo arregla ni San Pío V, ni San Pedro, ni San Pío X, ni el que fuera. Aquí ya nos sobran los santos, y los papas, y los curas. Y el que quede de verdadero lo único que tiene que hacer es mantener con firmeza la proclamación de la verdad, que la iglesia en su estructura actual no mantiene. Y por eso estará, como decía San Pío X, pronto a venir. Y ese pronto puede ser ya, o más lueguito, o más allá, no sé.
pero ya está. El golpe de campana. Ahora, ¿cuándo salga el toro? Bueno. Entonces, mis estimados hermanos, por eso concluye nuestro Señor: hombres de poca fe, buscad el reino de Dios y su justicia. Y la primera justicia que hay es el reconocer la verdad primera. Y el no reconocerla es la idolatría, el paganismo. Y el judaísmo, y el islamismo, y el protestantismo. Y el modernismo. Y todo lo que quieran. Entonces, buscar el reino de Dios. Y no tener solicitud terrena, porque bien sabe vuestro Padre que tenemos necesidad de comer, de beber y de tener vestimenta y techo. Pero no vivir en este mundo como si eso fuera el objeto, sino trascender. Entonces, a esa inmortalidad del alma que tenemos que ver a dónde va a ir, qué va a pasar. Y por eso entonces la fe nos lo soluciona. Y el que no, pues allá verá él. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para que arraigue la fe más en nosotros en medio de esta apostasía y de este ateísmo científico, religioso. Es un ateísmo científico religioso. Y se vuelve casi no solamente una solicitud terrena, sino también una inquietud demoníaca. Y detrás de la inquietud demoníaca está el cambio. Ahora todo cambia. Y nada permanece. Y lo que cambian son los accidentes. Y lo que permanece es la substancia o substrato en el cual inhieren los factores de cambio, pero en la identidad del ser. Pero bueno, aquí de pronto, pero es que las cosas son así. Si todo cambia, ¿en qué quedamos? Nos vamos a Heráclito. Todo cambia, no hay substancia. Por eso hoy no hay substancia de nada, ni de palabra, ni de honor, ni de nada. El permanente cambio por el cambio. De la inquietud demoníaca, de la cábala judaica. Si es que me obligan a que precise el pensamiento de lo que quiero decir y hacer ver. Porque lleva en su interior el fuego de la nada asociado al ser. Y entonces identifico ser y nada en la naturaleza divina de Dios. Y de ahí toda la cábala y toda la gnosis falsa que pervierte el concepto de Dios y pervierte todo lo que de ahí para abajo se sigue. Pues bien, no me quiero alargar porque esto daría para muchísimo más, como siempre, pero bueno, entonces no tengamos solicitud terrena. Si hay que preocuparse, hay que trabajar, ganarse el pan con el sudor de la frente, pero no ser un avaro, ni un codicioso. Y aquí hago la diferencia, es difícil saber qué es la codicia y la avaricia, pero yo creo que hay una nota fundamental. El avaro tiene su felicidad en la posesión del tesoro, y por eso hasta ni lo gasta. El codicioso desea los bienes y las riquezas para usufructuarla, gozarla, consumirla, la gasta. Si eso sirve,
vean la diferencia entre un avaro y un codicioso. Pero es difícil a veces hacer la precisión. Hasta a mí me ha costado. Pero bueno, yo creo que esa es la que más nos ayuda. El codicioso puede ser libérrimo. Yo deseo, uso de todo y también doy, soy dadivoso. Y vengan mis amigos y mi parranda. El avaro no. Se cierra, no gasten. Bueno, entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Esa es la parte difícil. Y no poner la añadidura en primer lugar. Entonces, que estas cosas nos consoliden en la fe y que podamos, con la ayuda de la Santísima Virgen María, de preservarnos en medio de esta universal y general apostasía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.